Bien, hasta aquí la noticia. Soy Juan José Ríos. Gracias por el seguimiento a las mismas. Y como todas las noches, es momento de darle paso al análisis y las entrevistas a las 8:45. Hoy, bajo la lupa, la reactivación de las rutas cortas. Vamos con ustedes, compañeros. Adelante. Muchas gracias, Juan José, y efectivamente iniciamos las entrevistas de su noticiero a las 8:45, este espacio que nos permite ingresar a su hogar y poner la información de los temas que están definiendo la agenda noticiosa para que usted tome las mejores decisiones. Agradecidos con su audiencia y con esta oportunidad que nos da de ser su fuente de información. Para hoy le hemos preparado estos dos temas que esperamos, además de ser de su interés, insistimos, sean de beneficio para la mejor toma de sus decisiones. Y es que analizaremos los ensayos de protocolos sanitarios para una posible reactivación del transporte de rutas cortas, así como analizaremos y conversaremos sobre la situación de la COVID-19, la apertura del transporte y todo el debate que hay en torno a las vacunas a nivel internacional. Esperamos que ambos temas sean de su interés y hoy viernes tener el gusto de compartir esta mesa de análisis y discusión con Mario Rosales. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Pues ya llegando al final de la semana y casi del mes, Mario. No, se nos va el octavo mes del año y este año en cámara lenta, ¿no? Como que transcurre todo muy despacio y uno voltea a ver el mes de enero y uno cree que ha pasado, ¿no? O sea, han pasado 8 meses. Y entramos al mes patrio. El mes patrio que va a ser muy singular, ¿no? Ya se cancelaron desfiles, antorchas, carreras y todo lo que signifique conglomerado de personas para conmemorar las fiestas. Un año sin Semana Santa y sin fiestas patrias, Mario. Sin fiestas patrias. Y seguramente habrá que ver qué pasa el 1 de noviembre con los tradicionales barriletes gigantes en Zacatepec. Y toda la dinámica que se da en torno a la visita a los cementerios, que es también un espacio de encuentro, un espacio de algarabía y un espacio de aglomeración de personas. Veremos si para esa fecha seguimos con las restricciones que han estado de 15 días en 15 días reactivándose, Mario. Sí, y también, digamos, para el 31 de diciembre seguramente no habrán celebraciones para despedir la Nochevieja y dar la bienvenida al 1 de enero, al Año Nuevo, con aquellas luces, abrazarse y todo. Eso tendrá que esperar. Parte de la historia, y es que ya Europa, a raíz de la reactivación de la segunda ola de contagios, ha referido que el impacto de la COVID-19 en la segunda ola de contagios tiende a ser mucho más mortal y mucho más, se convierte en una amenaza mucho mayor a la salud, Mario. Así es, y sobre todo porque, digamos, acá todavía, pues yo no sé, bueno, según la Coprecovid, acá en el departamento de Guatemala, no sé si a nivel nacional, el pico se alcanzó entre el 12 y 14 de julio, el pico de los contagios, y según la Coprecovid venimos en descenso en la región central, no así a nivel país. Y es que ese es tal vez el tema central de lo que estaremos discutiendo, porque ya se ha empezado la reactivación del transporte de rutas cortas de cabecera a cabecera municipal, y esa dinámica de migración interna, por decirlo de alguna forma, o de movilidad interna, para ser más precisos, genera que aquellos que puedan estar infectados se conviertan en diseminadores de la enfermedad. Por supuesto, y sobre todo, digamos que parte de la reactivación económica pasa sí o sí por la habilitación del transporte colectivo, porque al final las personas van a sus centros de trabajo, van a las diferentes fábricas, empresas en el transporte colectivo, y digamos que parte, uno dice, bueno, pero ¿por qué hay tan poco tráfico o algunas zonas que uno todavía las ve un poco desoladas? Es que es eso, el transporte colectivo no ha reanudado, el Transmetro ha reanudado, pero digamos es tan solo una de las vertientes o modalidades de cómo el guatemalteco día con día se moviliza y se transporta, ¿no? Y esto también representa un reto, Mario, puesto que muchos municipios han tomado decisiones al estar en rojo en el famoso tablero o en el famoso semáforo, al estar en rojo han tomado decisiones del cierre del ingreso. Hemos discutido en esta mesa, Mario, con varios alcaldes que han tenido que llegar a la decisión de evitar, por ejemplo, esa movilidad de municipio a municipio para tratar de contener el avance de la enfermedad y sobre todo pues pasar a una categoría distinta que les permita una reapertura ordenada, eso sí, pero que les permita tener mayor movilidad del comercio, de los aforos en los restaurantes, y una serie de actividades económicas que pueden
ir reactivando la economía, pero que están representando amenazas para la difusión de la enfermedad. Lo que sí creo, no sé, espero equivocarme, es que no vamos a volver a los confinamientos tipo marzo, abril. Yo creo que no vamos a volver a eso. Aunque, digamos, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Italia, en varias ciudades, bueno, en algunos estados de los Estados Unidos, en donde el rebrote fue tan virulento en que tuvieron que volver a cerrar restaurantes, discotecas, playas, digamos, todo lo que conlleva entretenimiento y ocio nocturno tuvo que ser, bueno, en España cerraron de una, discotecas, bares y todo lo que tenga que ver con aglomeración de personas porque ha sido muy virulento esta segunda ola de contagio. Y lo conversábamos ayer, Mario, que tal vez lo que ha incidido en la baja de la asistencia, sobre todo a servicios médicos, ha sido que ha ido aumentando el conocimiento de la enfermedad. Es correcto. Y entonces ya no existe el temor que había en las primeras semanas de la llegada de la COVID-19 al país, cuando pues la mayoría buscaba inmediatamente a los hospitales, mejor si eran los hospitales especializados, y esto generó un uso intensivo de camas, de personal médico, pero a medida que han pasado las semanas, lo que hemos visto, y de hecho el presidente de la República en la recién pasada, casi a una semana, conferencia de prensa que daba, una de las variables que llamaba mucho la atención era la caída en el uso de las camas en los hospitales. Había un uso de alrededor de casi el 50 o pasado el 50%, es decir, ha habido también ya un cambio en la actitud de las personas respecto de la enfermedad, y obviamente si se infectan pues hay otras maneras de tratarlo, sobre todo aquellos que no necesitan una asistencia médica especializada. Y sobre todo, Cristian, creo yo que, por ejemplo, esta situación, si algo nos ha dejado esta situación de la pandemia del COVID-19, es que los muertos no se pueden ocultar. Claro. ¿Verdad? La saturación de hospitales, fosas, eso, por más que maquillen o no maquillen cifras, esa realidad no se puede ocultar, y lo vimos en Ecuador, lo vimos en Guayaquil, lo vimos en Bolivia, y pues afortunadamente acá en Guatemala no llegamos a esos niveles. Y efectivamente creo que también los municipios han ido cambiando la percepción de la enfermedad. Yo en la antigua Guatemala era uno de los municipios en rojo prácticamente, con niveles de contagio altos desde el inicio de la pandemia por la alta presencia de extranjeros, que pues ante la diseminación de la enfermedad en aviones, etcétera, pues al llegar al país presentaban síntomas e inclusive estaban infectados de la enfermedad. No obstante, poco a poco se ha ido descendiendo lo que uno escucha de casos cercanos, inclusive las actividades que la municipalidad impulsó para fumigar, había asistencia inclusive a casas privadas de personas que estaban infectadas y que solicitaban ayuda. Personal de la municipalidad pues fumigaba. Eso ha ido descendiendo y ya la gente ya no conversa en la cotidianidad sobre la enfermedad como se hacía hace un mes, 2 meses atrás, Mario. Y sobre todo aquel, digamos, pavor y temor a contagiarse, ¿no? Y no sé si te recordás, Cristian, que cuando esto inició ahí por mediados de marzo y el mes de abril, o sea, había un pánico terrible a que el vecino diera positivo, la gente se organizaba, empezaban a marcar las casas. O sea, yo recuerdo unas imágenes de Misco, de una colonia en Misco, donde toda la comunidad se aglomeró y fueron a sacar casi que con la policía a los integrantes de una familia que habían dado positivo, porque era que psicosis. No, ahora no, creo que ahora todos estamos en el entendimiento que cualquiera nos podemos contagiar, y sobre todo ya, digamos, aquella situación de que me voy a morir, ¿no? Creo que eso ya ha ido menguando, ya hay mucha información de qué tratamientos tomar, qué medicamentos, y pues eso, quiera que no, también hace mentalmente sobrellevar que la enfermedad tampoco es sinónimo de muerte, hace que quizá las personas lo lleven más leve, ¿no? Aunque también no hay que bajar la guardia. Por supuesto, ¿no? Eso no significa enfermedad, descuidarse, ¿no? La enfermedad sigue estando presente, se sigue difundiendo, se sigue contagiando, y es parte de lo que estaremos conversando en nuestra segunda entrevista, precisamente porque ante ese relajamiento en alguna medida, no solo de las restricciones, sino también del temor frente a la enfermedad,
puede llevarnos a cometer, o a faltar, mejor dicho, a faltar a las restricciones o a las recomendaciones que ha dado la política sanitaria de, por ejemplo, usar la mascarilla. Es también importante discutir eso hoy con el doctor Luna, el tema de la calidad de las mascarillas, porque vemos a todos con mascarillas, sí, pero ha pasado de ser de un utensilio para resguardar la salud a un utensilio más del atuendo que pareciera que interesa más que combine con la ropa que la protección, que te proteja, ¿no? Que la protección que pueda dar. Entonces, relajarse a nivel personal respecto precisamente de no seguir observando las recomendaciones de prevención puede llevarnos también a ser vulnerables ante la enfermedad. Es tenerle respeto, no temor ni miedo, pero sí respeto y guardar pues las normas de distanciamiento y todo lo que se ha venido abordando, pero también tener cuidado en los lugares donde puede uno ser más vulnerable al contagio. Y es uno de los temas que vamos a discutir también, la reapertura de los buses de rutas cortas, porque hay algunas actividades cotidianas, Mario, que uno las practica o las vuelve a practicar y que tienden a ponerlo en vulnerabilidad a uno ante la enfermedad. Por ejemplo, en los buses, los famosos pasamanos, y hay una serie de normas que han sido ya incluidas en protocolos que se deberán discutir y observar para evitar que estas unidades u otras actividades se conviertan en focos de contagio de la enfermedad. Y sobre todo porque, digamos, las personas están movilizándose de todas formas, ¿no? Y viendo cómo llegan a sus lugares de trabajo, cómo llegan a las diferentes actividades, y la verdad que muchos, pues ya el estarse transportando de forma alternativa, ya sea microbuses, pick-ups o cualquiera de estas aplicaciones donde uno puede pues adquirir un método de transporte a través de sistema de pago, pues ya comienza a golpear también en los bolsillos de los guatemaltecos que, digamos, tenían cierto presupuesto para transportarse vía rutas cortas, llegar a la ciudad capital, tomar tal vez algún transmetro, algún bus, digamos, tener ya otro presupuesto para adquirir estas servicios de aplicaciones que es más elevado, viene a trastocar las finanzas familiares que han sido sumamente golpeadas durante este año, ¿no? Y es que una de las formas en que se expresó, la gente buscó una manera de transportarse, fue a través también de la adquisición de vehículos motorizados, de motocicletas. Y se vio una explosión de motocicletas en los centros urbanos ante la ausencia precisamente de transporte urbano y extraurbano. Muchas personas, para poderse desplazar a sus lugares de trabajo, decidieron adquirir un vehículo de 2 ruedas. En ese sentido, también el llamado es a tener cuidado con el manejo de estos vehículos. No es que sé manejar bicicleta y entonces automáticamente puedo manejar motocicleta. Hay ahí, digamos... Son dos lógicas distintas, ¿no? Y los riesgos son en dimensiones muy, muy distintas, Mario. Y un médico me decía que hay que observar que luego de la pandemia, una segunda ola de saturación de hospitales no sean los politraumatismos a raíz de los accidentes en motocicleta. En las primeras semanas de la pandemia vimos una cantidad, yo cada vez que me tocaba salir para venir precisamente al Calar, no había día que no viniera al canal que no viera un accidente de personas en motocicleta. Entonces el llamado a las personas que han decidido moverse hacia la motocicleta para tener las precauciones y el equipo necesario, pero además, Mario, importantísimo por lo menos leer la ley de tránsito. Es fundamental tener la concepción de cuáles son las normas que rigen la vialidad en nuestro país y movernos de manera segura en las calles, carreteras y avenidas. Otro elemento importante, Mario, las motocicletas de cilindrada pequeña son para actividades en la ciudad, no son para paseos largos en la carretera, que son... O irse de viaje al puerto, ¿no? Sí, y ahí hay de las cosas que hay que también tener mucho cuidado. Vamos entonces con nuestro primer tema y vamos a estar conversando con el señor Gamaliel Chin, que es presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, precisamente para conocer sobre la implementación de los protocolos y garantizar condiciones sanitarias para evitar que los buses se conviertan en focos de infección. Buenas noches al señor Chin, ¿nos escucha? Sí, claro, les escucho. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, señor Gamaliel Chin, ¿nos puede comentar cuándo
inician ustedes operaciones y sobre todo si todos sus agremiados de las rutas conocidas como rutas cortas, pues ya tienen listo todos los protocolos que se han dado como directriz por parte de la Coprecovid y del gobierno de Guatemala para poder funcionar, sobre todo porque estamos hablando que es un espacio donde va a haber aglomeración de personas, cómo va a ser la dinámica y cómo se están preparando. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero comentarles algo al respecto, en referencia a lo que ustedes mencionaban con la vigilancia y observancia de los protocolos. A través del Ministerio de Salud Pública se han hecho 2 acuerdos ministeriales y son el 187-2020 y el 215-2020. Bajo esa sugerencia ministerial se limita o se envía el mensaje de que cada autoridad respectivamente sea la que deba proveer los protocolos sustentándose en una guía identificada como 6E. Esa circunstancia implicó que el Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Transportes, nos proveyera informáticamente los protocolos a seguir para la restauración del transporte. Algo que es muy importante es que en función del temor de la expansión de una pandemia o los rebrotes que pudieran darse, lógicamente se nos han impuesto los semáforos y los semáforos nos exigen ocupaciones del 50% de las unidades en semáforos en rojo y en naranja y 75% en amarillo. Hemos analizado el mapa nacional y lógicamente encontramos que la operación de municipios en rojo a naranja es 50%, de rojo a amarillo la ocupación es del 50%, y bajo esas circunstancias podríamos decir que todo el país lógicamente estaría casi con ocupación del 50%. Con respecto a la pregunta si nuestros asociados están dispuestos, por supuesto que sí. Hemos hecho de conocimiento del detalle y de la implicación del comportamiento de los usuarios dentro de las unidades, de sus costumbres y lógicamente la publicidad que se ha hecho para poder combinar al guatemalteco para que éste tenga unas normas higiénicas muy pero muy dramáticas, y me refiero al lavado de manos, el uso del gel y por supuesto el uso obligatorio de la mascarilla, que son parte de nuestros protocolos, están incluidos y lógicamente socializados con nuestros operadores. El sur del departamento de Guatemala es el primero que hace los ejercicios precisamente con vistas a la recuperación económica y la puesta en práctica del transporte extraurbano. En ese sentido, concretamente, estaríamos haciendo los ensayos respectivos después de un poco de presión a la Municipalidad de Guatemala, puesto que estábamos preparados con antelación, pero no escuchábamos ninguna reacción y tuvimos que tomar algunas acciones que lógicamente causaron un poco de molestia, que no era el objetivo. Y el día lunes, pues, nos sentamos en una mesa y empezamos a hacer una programación concreta y específica. Ahora, Es de esto. ¿Sí? Usted ha referido las disposiciones y las previsiones sanitarias que deben tener los usuarios del transporte, pero hablemos de las disposiciones y las previsiones que tienen que tener en los transportes. Estamos hablando, por ejemplo, de garantizarle a los pilotos algún nivel de protección, aparte de un equipo, una mampara o algún tipo de protección respecto de los usuarios. Además, fundamental lo que usted ha referido, las medidas de limpieza, las medidas sanitarias de las unidades. ¿Cuáles son las principales disposiciones y compromisos de los transportistas para garantizar estas condiciones? Claro, a eso iba precisamente en el momento que usted me lo vuelve a preguntar. Concretamente, el hecho es de que si nosotros no ponemos en práctica los procesos, y mañana y el día domingo serán los primeros ensayos de dichos protocolos. El objetivo que tiene esto es precisamente poner frente a frente los protocolos que el Estado, a través de la Dirección General de Transportes, nos exige a los guatemaltecos que hacemos transporte extraurbano, versus lo que hace la municipalidad. ¿Qué quiero decirle con esto? Nosotros llevamos pasajeros con su debido cuidado de sanitización, y le quiero enumerar. Número 1 es facilitarle gel al abordar la unidad. Número 2, tomarle la temperatura, y de esto saber si el pasajero está con la temperatura normal, y de estar con la temperatura alta, le pediremos que la consideración del caso y negarnos a prestar el servicio. Básicamente, dentro del autobús tenemos la señalización de los espacios a ocupar, y de ello se derivará el 50% como máximo, dado que estamos en semáforo en rojo. Con respecto al operador, porque en este caso solo tendremos uno, porque hemos decidido prescindir del ayudante, lógico es que tendremos una mampara que separe al conductor de los usuarios. Bajo esas circunstancias, lógicamente el trato
o el pago por el servicio se hará con el operador al timón. Y dado que tenemos menor ocupación, tenemos más tiempo sin estrés para poder darle el servicio al guatemalteco como lo merece. Yo quisiera remarcar esto. Dentro de la unidad no se pueden consumir alimentos porque el protocolo así lo estipula. La unidad debe portar todos sus documentos, y cuando digo documentos es lo que bien dice el 187-2015 de que hice referencia. Debemos sujetarnos a lo que la autoridad competente nos limita, y es precisamente nuestro seguro, los documentos de la unidad, el registro del piloto y lógicamente la capacitación que se le ha dado a través de la bitácora. Una bitácora que recoge que el piloto al iniciar no presentaba ningún síntoma que pudiera estar asociado con COVID, que pueda garantizar que nosotros no seremos la fuente de contagio. Vuelvo a repetir, tenemos 50% de ocupación, y el trasladar el 50% de estos usuarios a Transmetro es nuestro compromiso, y lógicamente lo que esperamos es que múltiples autoridades se involucren para verificar que la ocupación sea solamente esta. Puntualmente, en el departamento de Guatemala hacia el sur, muchas de las empresas que van a prestar la operación ya habrían montado previamente sistemas de vigilancia de cámaras, que nos servirán para monitorear además del comportamiento, la sanitización y lógicamente el uso adecuado dentro de la unidad. Importante, nosotros tenemos la obligación y anotar en bitácora la limpieza de la unidad en el momento de salir y el momento de terminar. Y una vez más, al salir del punto de arribo, otra vez debe estar la unidad sanitizada para retornar. Eso implica el compromiso. Ya tenemos todos los implementos necesarios, ya hemos hecho ejercicios en nuestros predios en los municipios de origen, solo falta ponerlo en práctica en las instalaciones municipales, en este caso Centro Sur. Ahora bien, señor Gamaliel, ¿cómo quedó el tema en cuanto al cobro de la tarifa para poder utilizar las rutas cortas? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Va a haber o no va a haber incremento? ¿Cómo quedó el tema? Mire, muchos medios me han preguntado exactamente esto, y lo podríamos llamar que la tarifa del 16 de marzo del 2020 es exactamente la misma, con la diferencia, insisto, que se debe poner en la balanza de que nos exigen por distanciamiento social el uso al no máximo del 50% de pasajeros. Si tenemos los costos que teníamos en marzo del 2020 y ahora le sumamos los costos de sanitización, ¿cómo podemos causar una operación que por lo menos nos permita la seguridad del guatemalteco? Y por supuesto, no podemos alejar el legítimo derecho a la utilidad que tiene el transportista extraurbano. Esto implica que la tarifa en por lo menos alrededor de la ciudad de Guatemala va a significar costar el doble. Antes de que ustedes me entrevistaran, leía notas de prensa en las que se reunieron algunas autoridades tratando de encontrarle un equilibrio a lo que pudiera ser una mesa técnica, pensando otra vez solamente en un usuario que viene a la ciudad de Guatemala. Pero olvidaron pensar en los usuarios que están en todo el país y que en este caso están en muchos de los municipios al sur del departamento de Guatemala. Si no se les da ningún tipo de equilibrio para no tener que sobrecostear la tarifa, la única forma en la que se pueda restituir e impulsar la economía detenida es precisamente, y de forma lamentable, cobrándole el doble al usuario. Ahora, cuando estamos hablando del doble para el servicio de las rutas que ustedes prestan, ¿de cuánto es en concreto? Pues básicamente le podría mencionar que los provenientes del municipio de Villanueva con destino Centra pagarán 8 quetzales, que anteriormente eran 4. Los provenientes de San Miguel Petapa y Villacanales pagarán 10 quetzales, porque anteriormente hacían de 5, y de Amatitlán a Guatemala, exactamente otra vez a Centra, serían de 10 quetzales, porque anteriormente se pagaban 5. No quisiéramos alarmar a la población interpretando un alza, sino sencillamente se limita la ocupación por distanciamiento y cuidado ante la expansión o control de la epidemia, y lógicamente la única manera de restituirlo, si el Estado no aparece como un actor que pueda solidarizarse, aunque con mucha lentitud como los programas se han manifestado, en apoyo guatemalteco que requiera el servicio. Ahora, señor Chin, por esta tarifa, ¿cuáles son los servicios, además del transporte, obviamente, al que el usuario tiene derecho? Pues lógicamente, como ya les enumeré hace un momento, nosotros tenemos un protocolo, y ese protocolo significa para nosotros una derogación económica. El servicio que le ofrezco es, ¿le debo de pedir al guatemalteco que lleve gel? No, debo proveérselo yo. ¿Le debo pedir al guatemalteco que lleve un termómetro cada uno? No, el termómetro tengo que comprarlo yo. ¿Debo de sujetarme al hecho de marcarle dónde se puede sentar? No, eso lo hago también yo.
¿Qué voy a hacer? A tener menos estrés en la operación, y le vuelvo y repito, porque solamente debo de llevar 50% de la ocupación. Si el autobús tiene una capacidad de 60 pasajeros, hoy va a solo moverse con 30. Y bajo esas circunstancias el guatemalteco va a tener mucho más comodidad, menos complicación en el abordaje y por supuesto en la seguridad del distanciamiento. El guatemalteco debe portar su mascarilla, es lo único que yo no le voy a ofrecer, pero de ser necesario, de encontrar guatemaltecos renuentes, obligatoriamente o nos negaremos a prestarle el servicio o a vender una mascarilla previamente a subir a la unidad. Ahora bien, señor Gamaliel, ¿cómo controlar el tema? Porque de todos he sabido que en los buses, y esto pues también se expande a las rutas cortas, pasadas las 6, 7 de la noche, cobran más allá de la tarifa establecida. Y digamos, los buses urbanos que cobraban un quetzal o 1.25, pues muchos vecinos de la ciudad capital dicen que ya pasadas las 6, 7 de la noche, cobraban hasta 5 o 10 quetzales. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a controlar que esta tarifa, que es prácticamente un incremento del 100%, de 5 a 10, no vayan a estar cobrando pasadas las 7 de la noche 20, 25 quetzales? Ya, mire, quisiera afirmarle algo al respecto. Creo que podremos tener las malas costumbres, pero nunca llegamos al exceso como la comparación del transporte urbano capitalino. Un transporte sin control, sin ninguna gestión y que hoy se convierte en un verdadero obstáculo para poderlo reactivar. Nuestra actividad, a pesar de tener muchos señalamientos, consideramos que en función del comportamiento tarifario siempre han sido muy respetuosos nuestros trabajadores. Pero recién les acaba de decir de que lógicamente nuestras unidades ya contaban con sistema de cámaras para el monitoreo. Y de esto se derivará que ahora la situación en crisis es todavía mucho más urgente, servirá para que precisamente presenciemos lo que hacen dentro de las unidades. Además de esto, es importante recalcar que sí funcionamos como un gremio de transportistas que ponemos nuestra disposición, además de prestar el servicio personal, para poder resolver este tema que esperamos no suceda, porque hemos advertido al guatemalteco que nos sirve como nuestro operador, que de ser sorprendido una vez no habrá una segunda para que pueda suceder lo que usted me está mencionando. Ahora, señor Chin, debemos entender que para la sanitización de las unidades en cada, digamos, rotación, en cada rotación de un punto de la cabecera municipal o del municipio específico hacia la ciudad, esa rotación tendrá una sanitización. ¿Tienen lugares específicos en donde se podrá hacer esta sanitización, tomando en cuenta que usted ha referido que de ahora en adelante solamente en las unidades estará el piloto? ¿Cuáles son los espacios en donde se sanitizarán las unidades y cuál va a ser el mecanismo de pago, teniendo en cuenta que también la circulación de dinero en efectivo puede también ser un mecanismo de traslado o de transporte de la enfermedad? Bueno, concretamente para la sanitización de las unidades, por suerte nuestros grupos han madurado al grado de organización en la que cuentan con sus predios. Es el punto de partida en donde rigurosamente al arribo al predio, partiendo de central de transferencia, se sanitiza, se espera que cause el efecto porque tenemos que esperar entre 10 y 15 minutos para, lógicamente, hacer una cubierta sobre las superficies que pudo haber sido tocadas. E igualmente hemos quedado que el ejercicio del día de mañana, sábado y domingo, ponga a prueba la intención de hacer exactamente lo mismo en la central de transferencia. Bajo esa premisa, lo que inicié diciendo es, vamos a poner en escrutinio nuestro protocolo y el procedimiento para cumplirlo versus lo que hará Transmetro. Y bajo esas circunstancias le puedo decir, sí tenemos considerado todo esto. Tenemos personal específico para esta obligación y lógicamente no obligaremos al piloto a que lo haga. Con respecto al manejo del recurso económico, lamentablemente no hemos logrado madurar y lógicamente no estábamos preparados para que esta crisis nos alcanzara. Sin embargo, tuvimos 5 meses para que nuestra institución administradora y el mismo ministerio, dado que nuestro reglamento tiene las consideraciones de sistemas electrónicos de cobro, para evitar el uso de la papel moneda, que pudiera ser, digo, no quiero afirmar que así sea, un medio de contagio, pero lógicamente lo que nos queda es que nuestro piloto usará respectivamente los guantes para evitar el contacto con esto y al momento de cerrar el servicio, lógicamente haremos principio de irrigación sobre monedas y sobre billetes que lógicamente pudiéramos esperar evitar que el contagio se pueda extender. Señor Gamaliel Chin,
¿Cuántas personas diariamente movilizan las rutas cortas? ¿De qué cantidad aproximadamente? Y hablando de estadísticas, podemos decir que movilizan las rutas cortas. Mire, voy a ser puntual con el caso de Centra Sur, que es donde se pueden cuantificar, porque lógicamente llevamos todo el volumen y una sola agrupación, me refiero a Transmetro, la traslada desde las instalaciones de Centra. Bajo esas circunstancias, hemos hecho el cálculo que hasta el 16 de marzo del 2020 se movían alrededor de 300,000 personas del sur, del departamento, de los municipios al sur, hacia Centra Sur para ser trasladadas a los diversos puntos de interés en la capital. Hemos hecho esfuerzos y hay operación en gestión en otros sectores en la costa sur, en la que yo opero puntualmente, y hemos notado que la ocupación nunca rebasa entre el 35 y 40%, en función del 50 que tenemos autorizado. Bajo esa premisa, quiero decirle que nuestra apreciación, porque hemos hecho la consideración de que no hay estudiantes, hay trabajadores que lo hacen en casa y mucha gente que también cesó, o muy pocos que van a buscar la oportunidad otra vez de trabajar, consideramos de que tendríamos alrededor no más de unas 130,000 personas a lo largo de un día. Pero el aparecimiento de los usuarios es progresivo, nunca es esperar esa masa de la que le hablo para que el día que salgamos estos se integrarán al sistema de transporte de Transmetro, y si no cito lo que ya sucede en otras líneas que están aperturadas, en las que vemos muy poca ocupación y demanda, que lógicamente se comportará en los sistemas de la misma manera. Los guatemaltecos están asustados, nosotros no menos, pero por supuesto comprometidos con el cumplimiento de los protocolos, logremos el resultado que se necesita de evitar que se extienda a través del sistema de transporte, porque solo se sospecha, pero no se ha confirmado que así sea como se pueda dar esta expansión nuevamente de la pandemia. Señor Gamaliel Chin, uno de los temas que han sido causa inclusive de accidentes es la disputa por el pasaje. Teniendo en cuenta que ahora hay control de aforo dentro de los vehículos, es decir, no tienen la posibilidad de llevar las unidades sobrecargadas, puede darse el caso de riesgo de una lucha o disputa por el pasaje que pueda poner en riesgo la vida de los usuarios. ¿Cuál ha sido la planificación que han establecido los diferentes prestadores del servicio para evitar que las unidades puedan entrar en esta competencia que puede ser peligrosa para mover a los usuarios? Vean, sabemos exactamente y hemos recomendado, porque no solamente somos operadores, sino participantes en mesas en la que la preocupación es el elemento en común. ¿A qué me refiero? Hemos discutido plenamente con autoridades administradoras, y me refiero a la Dirección General de Transportes, en la necesidad de incorporar en la vigilancia de estos elementos de protocolos por más autoridades, y me refiero que tengamos a Provial, las policías municipales de tránsito, que tengamos adicionalmente a la Policía Nacional Civil de Tránsito, a la PNC en todas sus demarcaciones, y que con esto podamos reducir esa incidencia de la que usted me está hablando, y que lógicamente lo único que se genera es una especulación. Si cuantificáramos la cantidad de accidentes que se habrían dado sin dejar de ser importantes, no son numerosos. Bajo la premisa de la preocupación, puedo afirmar de que muchos transportistas, compañeros míos, nos hemos reunido y lógico, no hemos dejado por último el tema de la siniestralidad que pudiera darse. El comportamiento del operador debe ser vigilado y lógicamente la programación del servicio de unidades en función de la ocupación de la que ya he hablado, que gira entre el 40 y 35% consentido hasta el 50% como máximo, nos va a poner en un dilema en cuántas unidades podemos mover o debemos mover. Quiero decirle con esto que el comportamiento de rutas cortas del departamento de Guatemala y posiblemente extendidas hacia parte en el sur del departamento de Escuintla va a sufrir una reducción considerable de usuarios, lo que nos hará también en alguna medida reducir la cantidad de frecuencias. Por supuesto, entendiendo de que las horas pico podrían restablecerse, tendremos que replantear una estrategia para que los usuarios tengan un tren de unidades para que puedan retornar, o sea, ingresar a Ciudad Guatemala de una forma ordenada que no nos permita precisamente el riesgo del que usted me está hablando. Pues muchísimas gracias, señor Chin, por haber tomado esta comunicación y haberle trasladado a la audiencia de Canal Antigua la información de esta reapertura, reinicio de labores de las rutas cortas del sur del departamento. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Mario, a todos los vecinos de los municipios de la zona sur del departamento, a partir de mañana el tránsito aumentará. Aumentará y también aumentará el costo del pasaje, ya lo decía el señor Chin. Es un aumento prácticamente del 100%, de 5 quetzales que se cobraba en marzo, cuando empieza todo este tema de la pandemia, los confinamientos, hasta hoy que van a volver a abrir, será de 10 quetzales. Un duro impacto al bolsillo de las familias guatemaltecas, porque tomemos en cuenta que estamos hablando de rutas cortas, o sea, rutas que te llevan de tu municipio, de las ciudades dormitorio, que en este caso podríamos hablar Villanueva, Amatitlán, hasta el transbordo de Centrasur, y ahí ya tomas ya sea un Transmetro o cualquier otro bus que te acerque, no sé, zona 10, zona 8, zona lo que sea. O sea, sí es un impacto en el bolsillo de la economía guatemalteca, ¿no? Teniendo en cuenta eso, Mario, vamos a ir a una breve pausa comercial y regresaremos para seguir profundizando en estos abordajes de cómo la pandemia seguirá impactando no solo al bolsillo de los guatemaltecos, sino las amenazas a la salud. Quédese con nosotros que aquí le tenemos el mejor enfoque noticioso.